Bueno, buenas tardes, tengan un nuevo y bendecido fin de sábado. Y esta tarde vamos a estudiar la lección 11 del Éxodo y el título es Apostasía e Intercesión. Y esta es una lección muy especial porque vamos a ver que lo que pasó con el pueblo de Israel en ese tiempo se está repitiendo en el pueblo adventista. Al demorarse Moisés en bajar del Sinaí, ya que estuvo con Jehová 40 días y 40 noches, el pueblo de Israel le pidió a Aarón que le hiciera dioses. Y Aarón, siendo sacerdote de Jehová, hizo un becerro de oro que era la imagen de uno de los dioses de Egipto, uno de los dioses de la bandera negra de los paganos, y el pueblo de Israel empezó a adorar al becerro, el dios de Egipto, el dios de la gran Babilonia, llamándolo Jehová. Y esto es una de las cosas tristes que ocurrió en ese tiempo. Ahora, como veremos, esto es lo que volvió a ocurrir en el tiempo de Acab y Jezabel, cuando Jezabel asesinó a los profetas de Jehová y puso en su lugar a profetas de Baal, por lo que Dios tuvo que enviarle a su pueblo al profeta Elías. Y acá tenemos una imagen que nos muestra lo que pasaba en ese tiempo. ¿Por qué? Porque el becerro y Baal son la misma cosa. Y acá tenemos a Jezabel y a Acab adorando al becerro. Y esto se volvió a repetir, porque ocurrió en el tiempo de la apostasía de Balaam, a comienzos del siglo IV, el tiempo de la iglesia de Pérgamo, cuando los apóstatas de la iglesia primitiva disfrazaron de cristianas a las imágenes de la bandera negra de los paganos, siendo una de ellas la imagen del becerro, y ayudaron a la mujer Jezabel a disfrazarse de iglesia universal o católica del Imperio Romano. Y tristemente, es lo que está ocurriendo nuevamente en nuestros días, en el tiempo de la iglesia de la Odisea, cuando ya entraron en nuestra iglesia los siervos de la mujer Jezabel. Ya se ha desarrollado la que Elena de White llamó la omega de las apostasías, y el pueblo antista también está adorando a las imágenes de la bandera negra de los paganos, a la falsa roca que son dioses, que ha sido puesta en lugar de Jehová, uno de cuyos dioses es la vid de Sodoma, el falso Jesús, como fue anunciado en la profecía del Cántico de Moisés. Y esto es lo que encontramos en el Cántico de Moisés, Deuteronomio 32, 31 al 39, que es el Cántico de Moisés y el Cordero, el que van a cantar todos los redimidos de la última generación. ¿Y qué dice ahí? Porque la roca de ellos, hablando de nosotros, la falsa roca, no es como nuestra roca, no es como Jehová. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. ¿Quién es la vid? Jesús, que dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Pero acá se nos anuncia que abrió una falsa roca y uno de los miembros de la falsa roca, que serían dioses, es la vid de Sodoma, ¿no? El Jesús de la falsa roca es de Sodoma y vamos a ver por qué. Y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino, o sea que son doctrinas de demonios. Dios está anunciando que en medio de su pueblo, en medio de la iglesia remanente, habría doctrinas de demonios y ponzoña cruel de áspides. Y Jehová dice, ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo. Fíjense que este es el anuncio del primer ángel, el día de su juicio ha llegado. Y ese es el sonido de la trompeta que suena el día 1 del mes séptimo, anunciando la proximidad del día de la expiación para que su pueblo se prepare. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, cuando estuviéramos todos en la condición del ángel de la Odisea. Y dirá, y lo que Jehová va a decir es lo que dice Elías. ¿Dónde están sus dioses? Dice Jehová. ¿Por qué? Porque tendríamos dioses. La roca en minúsculas en que se refugiaban. Por eso esta es la falsa roca que son dioses. Y esa falsa roca es la Trinidad, que son dioses, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Y Jehová dice, levántense, que os ayuden y os defiendan. Ahora, Jehová dice, si le oran a esos dioses, ellos deben ayudarlos y defenderlos.
Y agrega, ved ahora que yo, una persona singular, yo soy Jehová, y no hay dioses conmigo. ¿Qué tiene que ver la falsa roca con Jehová? Nada. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Ahora, fíjense, esta es la causa por la que Jehová debería enviarnos también a nosotros al profeta Elías. ¿Y cuál es la obra del profeta Elías? Mostrar la diferencia entre Jehová y Baal, las imágenes de la bandera negra de los paganos, entre las cuales está la imagen del becerro. Y Primera Reyes 18:21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, si el Dios de la mujer Jezabel, la Trinidad, la falsa roca que son dioses, id en pos de él. Ese es el tema. Y de esto depende nuestra vida. Ahora vamos al relato de la apostasía del pueblo de Israel y después vamos a mostrar de dónde vienen justamente los dioses a los que adoró el pueblo de Israel. Y empezamos con Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ahora, ¿quién era Aarón? Era sacerdote de Jehová. ¿Y qué hizo Aarón? Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. ¿Mm? Aarón, como uno de los líderes del pueblo, tuvo la oportunidad de amonestar al pueblo para que no cayera en la idolatría y siguiera siendo fiel a Jehová. Pero él mismo apostató y se dedicó a crear dioses para el pueblo, ídolos, dioses ajenos, violando abiertamente y conscientemente los mandamientos de Jehová. Y el relato sigue así. Entonces todo el pueblo, fíjense todo, no solo una parte, apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. ¿Y cuántos eran? Y salieron como 2 millones. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. ¿Qué hizo? Un becerro de oro, la imagen de uno de los dioses de Egipto. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, los dioses de Egipto, que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, y era absurdo, ¿cómo los dioses de Egipto lo iban a sacar de Egipto? Pero dijeron eso. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Qué hizo Aarón? El sacerdote de Jehová llamó Jehová al becerro, al dios de Egipto. Aarón llamó Jehová al becerro, al ídolo de Egipto, a Baal, haciendo más grave el pecado de la apostasía del pueblo y su propia apostasía. ¿Qué hizo el pueblo de Israel entonces? Se acordaron de las prácticas de los egipcios cuando adoraban al becerro. Y a la madrugada le ofrecieron ofrendas, se sentaron a comer y a beber y se levantaron a regocijarse delante del becerro. ¿Qué hicieron? Lo que hacían los egipcios y todos los paganos. Empezaron a hacer una orgía delante del becerro. Acá hay una ilustración de lo que pasó en ese tiempo. Y el relato del Éxodo continúa así. Y al día siguiente madrugaron, como la costumbre que se introdujo en nuestra iglesia, para pasar, fíjense, 40 madrugadas con el becerro, 40 madrugadas con Jesús, y vamos a ver por qué es el becerro. Y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Tristemente, el pueblo de Israel había caído en la apostasía y estaba adorando a los ídolos de la bandera negra de los paganos, las abominaciones de la gran Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, a la que Dios también llama la gran ciudad del dragón, que se llamaba Babilonia, Sodoma y Egipto.
Y vamos a tratar de entender cuál es la identidad del becerro y su relación con la bandera negra de los paganos. Como Dios le mostró en el Esquire en la visión del gran conflicto, la bandera negra de los paganos tiene las imágenes del sol, la luna y las estrellas, las imágenes de todos los ídolos paganos, de todas las abominaciones de las hijas de la Gran Babilonia. Y esto es lo que Dios le mostró, que ocurrió en el tiempo de la gran apostasía. Esto me fue presentado de la siguiente manera. Una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra, sobre la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas. ¿Y qué tiene esta bandera? Las imágenes de los dioses paganos. Esta compañía parecía feroz y airada. Se mostró luego otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro, fíjense, sin ninguna imagen, sobre la cual estaba escrito pureza y santidad a Jehová, porque Jehová era el Dios de la iglesia primitiva. Sus rostros se distinguían por su firmeza y una resignación celestial. Y dice Elena, había los paganos idólatras acercárseles y una gran matanza. Esta es la matanza con la que finalizó el periodo de Esmirna del 303 al 313 después de Cristo, los 10 años que Jesús había anunciado. Los cristianos desaparecieron delante de ellos y sin embargo la compañía cristiana estrechó sus filas y sostuvo con más firmeza la bandera. Al caer muchos, otros se reunían alrededor de la bandera y ocupaban sus lugares, al ver el testimonio justamente de los mártires de Jesús. Esto ocurrió en el periodo de Esmirna. Y esta es la bandera que llevan todas las hijas de la Gran Babilonia, todas las rameras de la tierra, todas las mujeres que adoran al dragón, cada una bajo su propia tradición, y contiene las imágenes de todas las abominaciones, de todos los ídolos de las rameras de la tierra, incluyendo a los ídolos de la mujer Jezabel, que adora al dragón bajo la tradición cristiana de la Gran Babilonia, adorando a la abominación desoladora, a la imagen de la bestia. Esta es la mujer que, en defensa de la abominación desoladora, se embriagó de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Y qué pasó? Como Dios le mostró al final, pasó Pérgamo, el tiempo de la apostasía, y llega el periodo de Tiatira. Vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los paganos bajo la bandera negra. ¿Qué llevaban? La bandera negra, adorando a los dioses paganos disfrazados por balán de cristianos, pero elevaban la bandera negra, porque sus dioses eran paganos, para perseguir a los que llevaban la blanca. Muchos serán muertos, los verdaderos cristianos, y sin embargo la bandera blanca se mantenía en alto y otros creyentes eran suscitados para reunirse alrededor de ellos. De ella, eso pasó en Tiatira, y Tiatira finalizó cuando Roma logró asesinar a todo el remanente de la iglesia primitiva, la iglesia del desierto. ¿Y qué vemos aquí? Como anuncia la profecía de Apocalipsis 17, el dragón que arrastró con su cola la tercera parte de la estrella del cielo, a la gran ramera, la gran Babilonia, sentada sobre el dragón, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas corona, porque se trata de reinos. Por eso aquí está el dragón, su mujer y los reyes de la tierra, que son las cabezas y los cuernos del dragón. Y después a la mujer se la representa también como la bestia leopardina, que es la gran Babilonia y las rameras de la tierra, porque las cabezas de esta mujer, de esta bestia, son rameras y sus cuernos son rameras. Ahora, como Dios le mostró a Juan y lo describe en Apocalipsis 17, dice, y me llevó en el espíritu del desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, sobre el dragón llena de nombres de blasfemia, quien la mujer, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, el dragón. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿A quién adora esta mujer? Fíjense que Roma impúdicamente muestra esa copa y muestra a quién adora a la imagen que Satanás le mostró a Constantino, el sol con una cruz, símbolo de Baal hijo, porque el Jesús al que adora Roma es Baal, Baal hijo, el hijo del sol. Y eso es lo que tiene la copa y le da a beber al pueblo que está en medio de Roma y se la dio a beber al pueblo adventista. Y después está la imagen del sol,
el ser divino en su unidad y sus tres hipóstasis. Va al Padre, va al Hijo y va al Espíritu Santo, que es el mismo Dios de Egipto, porque a la Trinidad lo representa como el ojo que todo lo ve, el Dios de Egipto. Y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y dice Juan, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, porque esta es la mujer que en defensa de esta abominación, ¿m? de este Jesús, asesinó al pueblo que conocía a su Dios y se embriagó de la sangre de los mártires de Jesús. Ahora, ¿cuándo fue creada la bandera negra de los paganos? Fue creada en Babel, cuando Satanás llevó a Nimrod a buscar establecer el primer monte sobre el que estaría la primera ramera, para adorar los primeros ídolos, las primeras abominaciones de la tierra. ¿Mm? Pero ¿qué pasó? Dios desbarató sus planes, confundiendo las lenguas y dispersando a los paganos por toda la tierra, que hicieron réplicas después de la Torre de Babel, el primer templo pagano, por toda la tierra, para adorar en sus cumbres a los mismos ídolos, adorando a Satanás y a los demonios. ¿Y cuáles fueron los primeros ídolos adorados en Babel? Los primeros ídolos fueron los que conformaron la primera Trinidad, la Trinidad babilónica. Estaba Baal, el dios Sol, el rey del cielo, en el que, según la tradición babilónica, se transformó Nimrod después de su muerte. Por eso, a Baal se lo representaba como un toro con la cabeza de Nimrod. Y después estaba Ishtar, la diosa luna, la reina del cielo, en la que, según la tradición babilónica también, se transformó Semiramis, la esposa de Nimrod, después de su muerte. Y el tercero que conformaba esta trinidad era Tamuz, el dios hijo del dios Sol, el rey del cielo, y la diosa Luna, la reina del cielo. ¿Quién es? Baal hijo, el Cristo babilónico, que nace el 25 de diciembre y muere el miércoles de ceniza, en el que comienza la cuaresma, los 40 días en los que se endecha Tamuz, que finalizan con el domingo de resurrección de Tamuz. Ahora, ¿qué pasó con los paganos dispersos de Babel? Siguieron adorando a las mismas imágenes de la bandera negra, a las que cambiaron los nombres y agregaron tradiciones. Entonces, siguieron adorando al dios Sol, a Baal, el rey del cielo, al que los egipcios llamaron Ra, Osiris y Apis, y representaron con la imagen de un toro. O sea, como los asirios lo representaban como un toro con la cara de Nimrod, los egipcios lo representaban como un toro directamente y que tenía en la cabeza el sol. Y acá están las imágenes de los dioses egipcios. Acá está la primera, es la de Osiris, la segunda de Apis y la tercera también, el dios Sol. Y siguieron adorando a la diosa Luna, a Ishtar, la reina del cielo, a la que los egipcios llamaron Isis y representaron con la imagen de una vaca con el sol entre sus cuernos, que representan a la luna siendo inseminada por el sol. Porque cuando el sol está en medio de la luna, como todos los paganos, en este caso en medio de los cuernos de Isis, es porque está teniendo una relación sexual. Y de esa relación vino Horus, el hijo de Isis. Y aquí tenemos las imágenes donde tenemos a Isis a la izquierda con Tutankamón. ¿eh? Aquí está Isis y estos son los cuernos de vaca con el sol. Acá está en forma de vaca y acá está Isis dándole a beber a quién, a lactar, dándole pecho a quién, a Horus. Y acá están los cuernos de vaca y el sol en el medio. Y en la frente siempre tenían la serpiente, como se ve acá. Acá tenemos, todos tenían la serpiente porque eran siervos de la serpiente. Y acá está Isis Lactans, que después la llamaron María. Esta es una estatua griega donde se helenizó a Isis y después se usó esta misma imagen para llamarla María. Ahora, y siguieron adorando a las estrellas, a los dioses hijos del sol y la luna,
dentro de los cuales había uno principal, el Cristo babilónico, al que los babilonios llamaron Tamuz. Los egipcios llamaron Horus y representaron con la imagen del becerro, el dios hijo de la Trinidad egipcia, Isis la vaca, Osiris el toro Apis, y Horus, el dios hijo del toro y la vaca. Y el becerro, justamente, es Horus, el dios hijo de la Trinidad babilónica. Y aquí tenemos una estatuilla donde está Isis, que los cuernos de vaca son en el medio, acá está Horus y aquí está Osiris. Y esta es la Trinidad babilónica. Pero a Horus también se lo representa por el becerro, a Isis por la vaca y al sol, el dios sol, por el toro. Y los medopersas llamaron a la misma imagen Mitra. Los griegos llamaron al Cristo babilónico Apolo y Constantino, los apóstatas que se unieron a él, lo llamaron Jesús. Por eso, fíjense que el Jesús al que adora Roma y el becerro son la misma cosa. ¿Cómo representaban los paganos a los dioses hijos del dios Sol y de la diosa Luna? Los representaban con una cruz, un símbolo sagrado para todos los paganos, símbolos de los dioses hijos. Y con la cruz de Malta representaban a el dios Sol. Entonces, cuando ustedes ven un sacerdote con la cruz de Malta, eso significa que ese sacerdote es un sacerdote del Sol. Después, en la próxima lección vamos a ver algunas de estas imágenes. Y cuando hay una cruz, es un símbolo sagrado, justamente para todos los paganos, que nunca iban a profanar, digamos, clavando a un ladrón en una cruz, porque lo que hacían es clavaban a los ladrones y a Jesús lo clavaron en un madero, en un palo, no en una cruz, porque es un símbolo sagrado para los paganos. Y estos son los dioses de la Gran Babilonia, el disfraz de Satanás y los demonios, del que Constantino era sumo pontífice y al que Satanás le explicó cuál era su nuevo plan para vencer a los cristianos. Acá están las imágenes donde se ve al sol y que se lo representa con la cruz de Malta. Y aquí está justamente el dios Sol y atrás está la cruz de Malta y adelante está una representación del dios Sol. Pero la cruz de Malta siempre se refiere al dios Sol. Y las cruces, como vemos en esta imagen del tiempo de Roma, acá está el dios Sol invicto, al que adoraba Constantino, y está el Sol, el rey del cielo, está la luna, y aquí en las manos tiene las cruces, que son las estrellas. Y Mitra era el dios hijo principal, el Cristo babilónico. Entonces, ¿qué hizo Constantino? ¿Mm? Cuando iba rumbo a su destino, Satanás se le apareció en el camino y que le mostró la imagen del sol con una cruz. Y que decía, con este signo vencerás. Porque esta es la imagen del sol de la bandera negra de los paganos. La cruz es una estrella de la bandera negra de los paganos. Y es un símbolo de Baal hijo. Lo que Satanás le mostró es el símbolo pagano de Baal hijo. Y a eso Constantino lo llamó Cristo, porque Satanás, en el sueño que le dio esa noche, le dijo que con ese signo vencería a los cristianos. Acá está in hoc signo vinces, con este signo vencerás. Es una traducción en latín de la frase griega que significa con este signo vencerás. El historiador Eusebio de Cesarea dice que Constantino fue marchando con su ejército. Eusebio no especifica la ubicación real del evento, pero claramente no lo es en el campamento de Roma, cuando levantó la vista al sol y vio una cruz de luz por encima de ella. Y con él las palabras griegas, por esto la victoria, o hijo signo vinces, con este signo vencerás. Al principio Constantino no conocía el significado de la aparición, pero en la noche siguiente tuvo un sueño en el que Cristo, dice Roma, Satanás, porque él era el sumo pontífice de Satanás, sumo pontífice de Isabel, le explicó que debía usar ese signo en contra de sus enemigos. ¿Para qué? Para vencerlo. Por eso, cuando Satanás le dio una visión a Constantino, su sumo pontífice, mostrándole la imagen del sol con una cruz,
Le indicó que con ese símbolo lograría vencer a los cristianos y esa noche, en un sueño, le indicó que debía llamar Cristo a esta imagen, que es la imagen de Tamuz, Horus, Mitra y Apolo, la imagen del ángel de la vid, la imagen de Baal hijo. Y lo que estaba haciendo Satanás era instruirlo en cómo introducir la bandera negra a los paganos en medio de los apóstatas, a los que lograría seducir, para que ellos llamen Cristo a esa imagen de él y se conviertan en paganos. Como leemos el conflicto de los siglos, página 50. Satanás se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios implantando su bandera, la bandera negra de los paganos, en la iglesia cristiana. Si podía engañar a los discípulos de Cristo e inducirlos a ofender a Dios, decaerían su resistencia, su fuerza y su estabilidad, y ellos mismos vendrían a ser presa fácil para Satanás y para los demonios. ¿Y qué pasó? Para recibir la recompensa que les ofreció Constantino, los apóstatas que hicieron la obra de Balaam empezaron a llamar Cristo a la imagen del dios Sol con una cruz, la imagen de Baal hijo, la imagen del becerro, la imagen de Satanás, y por hacerlo conscientemente se convirtieron en habitación de demonios. Y guiados por los espíritus de demonios, con cosas sacrificadas a los ídolos, como Jesús lo había anunciado, definieron la doctrina de Jezabel, en la que reflejaron con términos filosóficos paganos la imagen que Satanás le había mostrado a Constantino, la imagen de Tamuz, Horus, Mitra y Apolo, la imagen de Satanás. Y después de llegar a conocer las profundidades de Satanás, los apóstatas que Constantino no unió a la mujer Isabel para crear las tropas a las que llamó la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, se sentaron sobre la sexta cabeza del dragón, el sexto monte, para perseguir a sus antiguos hermanos y asesinarlos con el objeto de extirpar la herejía de los cristianos que no adoraban a la imagen de la bestia, al nuevo dios oficial de la bestia romana, a la Trinidad mediante el edicto de Tesalónica del año 380 después de Cristo. Y leemos Daniel 11, 31 al 33, la profecía que se cumplió en ese tiempo. Y se levantarán de su parte, del rey del norte, tropas. ¿Y cuáles fueron las tropas? La Iglesia Universal o Católica, el Imperio Romano, la mujer Jezabel disfrazada de iglesia, que profanará el santuario de la fortaleza y quitarán el continuo, la obra de Cristo y de su Padre en el santuario, y pondrán la abominación desoladora, el Dios la Trinidad, la abominación cuyas defensas asesinarían al pueblo que conocía a su Dios. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, que harían la obra de Balaam, mas el pueblo conoce a su Dios, el remanente de la iglesia primitiva, la iglesia del desierto, se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo, porque la ramera se embriagó de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Y con qué poder? Con el poder que le dio el Estado, el dragón, a través de Constantino y después de Teodosio, que es el que emitió el Edicto de Tesalónica. ¿Y qué dice el Edicto de Tesalónica? Queremos que todos los pueblos profesen la religión. Fíjense, elimina la libertad religiosa que había establecido Constantino y obliga a adorar a un Dios. ¿Mm? Y que profese la religión que profesa el pontífice Dámaso, que ya era sumo pontífice romano, y el obispo de Alejandría. Y lo definen así. Creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Y así se definió claramente cuál era la imagen de la bestia, la imagen a la que adoraba la bestia romana, porque la Trinidad es la imagen de la bestia. Ordenamos que tengan nombre de cristianos católicos, la marca que ponía la bestia romana, los que adoraban a la imagen de la bestia, quienes sigan esta norma, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos. ¿Y qué pasa con un demente y loco? Perdían sus derechos civiles y no podían comprar ni vender, porque este es el tipo de lo que va a pasar con la bestia que suba de la tierra, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Y dicen, sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias, o sea, le prohibían a los verdaderos cristianos llamar a sus lugares de reunión iglesias, y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados, o sea, serán asesinados en defensa de la imagen de la bestia, la abominación desoladora, la Trinidad, por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. ¿La voluntad de quién? De Satanás. ¿Sí? Porque eso es lo que hicieron, este es el edicto de Tesalónica.
Y como Dios le mostró en la Juan en la visión del gran conflicto, primeros escritos 2:11, Satanás se regocijaba por la caída de tantos y entonces incitó a la iglesia caída, a Roma, a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes, las definidas en la doctrina de la Trinidad, que son imágenes de la bandera negra de los paganos, o recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia del desierto, y millones fueron muertos sin misericordia. ¿Por qué? Por negarse a adorar a la abominación desoladora, a la Trinidad, porque el pueblo conocía a su Dios. Aquí tenemos un grafiquito donde mostramos los periodos proféticos de las 8 iglesias, y vemos que pasó Éfeso, pasó Esmirna, los últimos 10 años fueron los del martirio, del 303 al 313. Después vino el tiempo de Pérgamo, que fue cortito, fueron 12 años, hasta que los apóstatas completaron su obra y Constantino le dio el trono a su como pontífice a Silvestre I. Esto lo puso en la iglesia letrán y se manifestó el hombre de pecado, porque a partir de ese momento el hombre de pecado se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, y eso va a ocurrir hasta el tiempo de la sexta plaga, porque nunca dejó de ser hombre de pecado. Y cuando llegaron a conocer las profundidades de Satanás, en el año 380, la ramera romana, ahora disfrazada de iglesia, se sentó nuevamente sobre el poder del Estado para perseguir al pueblo que conocía a su Dios, y lo persiguió hasta que exterminó a la iglesia del desierto, al fin de los 1260 años en que Dios sostuvo esa iglesia del desierto, a fin del siglo XIII. Y a partir de ese momento quedó solo la mujer Jezabel como iglesia, hasta que en 1517 Dios levanta la iglesia de Reforma y la iglesia de Reforma sale de Babilonia. Y la ramera la persigue nuevamente. Y hay 30 millones de mártires que fueron quemados en la hoguera por tener la Biblia y por basar su fe en la Biblia. Y ahí empezó el periodo de Filadelfia, hasta que Dios llamó al pueblo adventista y la saca de las iglesias caídas que habían sido infiltradas por los siervos de Jezabel. Ahora, pero volvamos acá al 380, porque aquí justamente la bestia romana empieza a asesinar al pueblo que conocía a su Dios. Y Jesús fue claro: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos, se expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no se conocen al Padre ni a mí. O sea, ¿qué pasaba con el que adoraba a la Trinidad, a la abominación desoladora? ¿Conocía al verdadero Padre? No. Había un Dios Padre ahí, sí, pero era una imagen de un Dios pagano, y ahora vamos a ver qué Dios pagano es. Y había una imagen de un Dios Hijo, pero que no tiene nada que ver con el verdadero Dios ni con el verdadero Jesús, porque el que adora a la Trinidad no conoce al verdadero Padre ni al verdadero Jesús. Y eso es lo que está pasando con el pueblo adventista ahora, que está adorando a la abominación desoladora. Y como lo hicieron conscientemente en ese tiempo, porque había un pueblo que conocía a su Dios, y los apóstatas conocían cuál es la verdad, llegaron a conocer las profundidades de Satanás y se convirtieron en hijos del diablo, como dice Juan en 1 Juan 3, 10 al 12. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, o sea, las plantas de trigo y las plantas de cizaña. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, no es hijo de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era hijo de quién, de Satanás, era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y eso se repitió justamente cuando la ramera romana empezó a asesinar al pueblo que conocía a su Dios. Ahora, y fíjense que estos hechos históricos que son cumpliendo la profecía y que se busca ocultar al pueblo adventista son muy claros. ¿Por qué se los busca ocultar? Pues son muy claros. Y como Dios le mostró a la Juan, en esta iglesia está predicando la falsa profecía encendida en la infernal tea satánica para engañar al pueblo adventista. No se predica la verdad. Y la primera resolución muy clara, o sea, consecuencia muy clara de estos hechos, es que la doctrina de la Trinidad es la bandera negra de los paganos, ¿no? Como Dios le mostró a la Juan, que elevaron para perseguir a los verdaderos cristianos. La bandera de Satanás, elevada para perseguir a los miembros de la verdadera iglesia de Cristo.
La bandera que ya ha sido introducida en nuestra iglesia por los siervos de la mujer Jezabel, porque ya le han dado de beber al pueblo antista del vino de del furor de la fornicación de la gran Babilonia. Y dos, introduciéndola en nuestra iglesia, la Gran Babilonia ya le ha dado a beber al pueblo adventista el vino en flor de su fornicación con el dragón, ya ha caído definitivamente y ha llegado el momento en que toda la tierra adoró al dragón, como dice Apocalipsis 14:8, que es verdad presente. Otro ángel le sigue diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones. Y la única que faltaba era el pueblo adventista del vino el flor de su fornicación. Y entonces se cumplió la profecía de Apocalipsis 13:3 y 4. Vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra, donde está el pueblo de Dios, y no solo el mar, donde están las iglesias caídas, que son parte de Babilonia, en pos de la bestia, y adoraron al dragón. ¿A quién adoró el polantista? ¿Está adorando el polantista oficialmente? Al dragón, porque está adorando a la imagen de la bestia, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y tres, tercer punto que es muy claro, las imágenes definidas en la doctrina de la Trinidad son imágenes de la bandera negra de los paganos. Son ídolos paganos, es decir, la Trinidad, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo son ídolos paganos. Y esos cuatro ídolos paganos está adorando el pueblo adventista. Y Roma muestra claramente en sus imágenes cuál es la identidad de estos ídolos. La Trinidad, a la que Roma llama el ser divino en su unidad, la sustancia divina, es un ídolo, al que Roma representa con la imagen del sol, la imagen de Baal, el dios de Egipto, el dios de la Gran Babilonia, el dragón. Porque eso es la Trinidad. Es la sustancia de la cual vienen el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo, que son sus hipóstasis. Y la representa como el sol. Entonces, en esta imagen, Dios, ¿quién es? Es el sol. Y están sus tres hipóstasis. ¿eh? Sol Padre o va al Padre, va al Hijo y va al Espíritu Santo. Porque de eso se trata la Trinidad. Y claramente lo representa como el sol. Y dicen que es Dios. Y es el Dios de Egipto. Esta es la Basílica de Santa María Maggiore en Roma, donde ahí directamente lo ponen así, es el Dios de Egipto. La Trinidad es el Dios de Egipto. Y es así, porque es el Dios de todas las bestias. Y el Dios Padre de la Trinidad es un ídolo, es una hipóstasis o una manifestación del Dios Sol, es Baal Padre, al que Roma representa con la imagen de Zeus. Y acá hay un busto de Zeus, acá dice alegoría de Dios Padre, que es Zeus, directamente. No tiene ningún escrúpulo en mostrar que adoran a Zeus, porque esa es la imagen de Dios Padre. Y el Dios Hijo es un ídolo, es una hipóstasis o manifestación del Dios Sol, es Baal Hijo, al que Roma representa con la imagen de Apolo, el ángel de la vid, como Jesús lo identificó en Apocalipsis 9:11. Y está hablando de los espíritus de demonios, tienen por rey sobre ellos al ángel de la vid, cuyo nombre en hebreo es Abadón, el destructor, y en griego Apolión, Apolo, el hijo de Zeus. ¿Y qué imagen tomaron para el Dios Hijo? La imagen de Satanás, la imagen de Apolo. Fíjense cómo está escrito que los mismos paganos se dan cuenta que estas imágenes son las que después llamaron Jesús. Apolo en el arte. En el mosaico del suelo romano de la finales del siglo II del de Gem, la romana Tisdro, puede identificársele como Apolo Helios, esta imagen, por su halo radiante, aunque entonces incluso la divinidad desnudez de un dios se oculta bajo su túnica, señal de crecientes convenciones de modestia en el imperio tardío. Otro mosaico de Apolo con halo, de Adrumento, está en el Museo de Sus, es este otro. Ahora, ¿qué pasaría después? Las primeras representaciones de Cristo serían imberbes y con halos, porque es una copia de estos. A las imágenes de Apolo ahora le llamaron Cristo. Y acá tenemos a Apolo moderno que le agregaron barba. Y que le agregaron la cruz de Malta, porque ¿quién es? Es el sol. Por la cruz de Malta representa al dios sol. Y acá era Apolo con halo, con un halo. Pero
Claramente, Roma toma las imágenes de Satanás, del ángel de hoy o de Apolo, y las llama Jesús. Ahora, esas imágenes que aparecen en nuestra iglesia, incluso en todos lados, donde está ese Jesús, no tienen ninguna relación con el verdadero Jesús, porque como anunció la profecía de Isaías, en el verdadero Mesías no habría parecer en él ni hermosura, no tendría atractivo para ser deseado. Sería un hombre común. Y las imágenes que pone en nuestra iglesia y que se ponen a ese Apolo gigante abrazando a una chica, por ejemplo, son imágenes de Apolo, de Satanás, no son imágenes de Jesús. Y el Dios Espíritu Santo también es un ídolo, es una hipóstasis o manifestación del Dios Sol, es Baal Espíritu Santo, al que Roma representa con la imagen de una paloma descendiendo del Sol, una paloma de fuego, o con la imagen de Hermes, el Dios mensajero, ¿no? Cuando representa a tres personas iguales. Y aquí tenemos cómo lo representa Roma, aquí está un vitró de una iglesia romana, donde está el sol, el círculo solar es el sol, esta es una paloma de fuego del sol, y en la cabeza tiene el sol porque es una hipóstasis del sol. Y este es el sol descendiendo. Y tristemente en nuestra iglesia, los lobos que pusieron la imagen de el vitró de una iglesia de Roma, que es habitación de demonios, diciendo que es el mismo Espíritu Santo que habita en nuestra iglesia. Por eso, en nuestra iglesia, este espíritu va a hacer germinar la semilla de la cizaña que ya fue sembrada y va a haber plantas de cizaña en nuestra iglesia, porque muchos de nuestros hermanos que no actúen sensatamente como las vírgenes sensatas van a ser hechos habitación de demonios, porque este Espíritu Santo de la Trinidad son los espíritus de demonios. Y el que adora estos ídolos, como lo hacen los dirigentes de nuestra iglesia, para buscar la amistad de las iglesias caídas y fornicar con ellas, o el pueblo de Israel en Sittim, no conoce al verdadero Padre ni al verdadero Jesús, como Jesús lo dijo. ¿Por qué? Porque en defensa de esta abominación se asesinó al pueblo que conocía a su Dios. Y lo hicieron porque no conocían el verdadero Padre y el verdadero Jesús. Y dice Elena, una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día, que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, la Trinidad, primero abandonarán su fe, las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Y el que adora estos ídolos, a estas abominaciones, a la abominación asoladora, como el pueblo de Israel en el tiempo de su apostasía, adora a Satanás y a los demonios, como lo dice el cántico Moisés, Deuteronomio 32, 16 al 18. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, porque los dioses ajenos son una abominación. ¿Sacrificaron a quién? A los demonios y no a Dios, porque el que adora a un ídolo como la Trinidad sacrifica a los demonios. Y el sábado en nuestras iglesias, ¿a quién se sacrifica? A los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido a vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado Dios tu creador. Y como dice Pablo en 1 Corintios 10, dice, ¿qué digo pues? Que el ídolo sea, es algo o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Roma, ¿a quién sacrifica? A los demonios. Y el falso profeta, ¿a quién sacrifica? A los demonios y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, la mesa de los borrachos. Y la profecía es muy clara. El hombre de pecado, cuando fuera cuerno pequeño, adoraría al Dios de las fortalezas. Al Dios de todas las bestias, que son sus cabezas, adoraría al dragón. Y la profecía es muy clara. Daniel 11, 37 al 39. Del Dios de sus padres, de Jehová, no hará caso, ni el amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar, en lugar de Jehová, ¿a quién? Al Dios de las fortalezas, al dragón, el Dios de todas las bestias. ¿Por qué? Porque Roma era una de estas cabezas, y para ser cuerno pequeño de una de estas cabezas y rey en esta cabeza, del dragón, ¿a quién hay que adorar? Al dragón. Por eso la profecía era clara, honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, al dragón, el Dios de todas las bestias, Dios que sus padres no conocieron.
Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio, con un dios ajeno, ¿no? Dioses ajenos disfrazados de cristianos, por Balaam, se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra, porque adorando a Satanás llegó a ser rey de la bestia. Y esto es lo que su ceguera también está haciendo el ángel de la Odisea, y esa es la razón de su triste condición. Está adorando a los mismos dioses de la bandera negra de los paganos que el pueblo de Israel, al becerro de oro. Está adorando a los dioses de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, porque este es el libro que oficialmente la Iglesia Adventista publicó para explicar la creencia fundamental número 2 en la Trinidad y la creencia fundamental número 3, 4 y 5. Porque el pueblo adventista está adorando ¿a quién? Al Dios de Jezabel, al Dios de Roma, porque Babilonia le dio a beber de su vino. Esa es la realidad. El pueblo adventista está adorando a Satanás y a los demonios, o está adorando a la imagen de la bestia. ¿Y qué dice el libro de Trinidad de la Casa Editora Sudamericana en su introducción? En consideración a nuestros amigos católicos romanos, parecería apropiado que seamos capaces de afirmar con ellos lo esencial de sus convicciones trinitarias. ¿Y a quién adora Roma? Al dragón. Entonces, el que afirma con ellos lo esencial de sus convicciones trinitarias está diciendo que la adoración del dragón es un terreno común con ellos, como dicen. Ahora, ¿qué están diciendo? Que tiene el mismo fundamento. El dios de la mujer Isabel, Baal, la abominación desoladora, es el dios al que está adorando el pueblo adventista. Por eso Dios tendría que mandarle al profeta Elías. Ahora, ¿por qué Dios llama a la Gran Babilonia también Sodoma y Egipto? Y la respuesta es clara, porque sus dioses son sodomitas. Y la vid de la falsa roca es la vid de Sodoma. Es la imagen de Apolo, la imagen de Satanás. Fíjense, porque el Dios Padre, Zeus, es pedófilo y sodomita, porque esa es la imagen que fue reflejada en Credonicea. Y fíjense, cuando uno va a, a la historia de Zeus, acá se habla de descendencia de moríos de Zeus. ¿Qué pasaba? Tenía moríos con varones y era pedófilo. Por ejemplo, el primero dice que su primer amorío fue con un compañero de la infancia. El segundo, dice Crisipo, el hijo de Pélope, Crisipo, era uno de los efeos más bellos y Zeus, enamorado de él, lo raptó. ¿Eh? ¿Qué era un efeo? Un chico, un chico. Los efeos tenían menos de 15 años, tenían 14 años, 12, 13, 11. ¿Y qué hizo Zeus, un pedófilo? Lo raptó, porque era sodomita, era pedófilo. Y después dice que Euforión, que en una fuente se nos dice que el alado Euforión, hijo de Aquiles y Helena, hija a su vez de Afrodita, fue deseado por Zeus, que era un degenerado. Y Ganímedes, el joven Ganímedes, a causa de su belleza, lo raptó Zeus transformado en un águila. Ahora, ¿qué era? Y este es el dios de Roma. Esta imagen, la de Zeus, es el dios padre de la Trinidad, y es pedófilo y sodomita. Y el dios hijo, Apolo, la vida de Sodoma, también es sodomita. Fíjense, porque tenía amantes masculinos. De todos los dioses del Olimpo, Apolo es el que más tuvo amantes masculinos. ¿Era sodomita o no era sodomita? Claro que sí. Y este es el Dios Hijo de la Trinidad, esa es la imagen del Dios Hijo de la Trinidad. Estas son las imágenes de la bandera negra de los paganos a la que está adorando el pueblo adventista. Ahora, el pueblo adventista lo hace sin saberlo, porque el ángel de la Odisea está dormido, son las vírgenes dormidas, pero hay que despertarla, porque el que adora estos ídolos no va a ser salvo. ¿No puede salvar estos ídolos? No. ¿Puede salvar las falsas rocas son dioses? No. Lo único que pueden hacer es llevar a conocer las profundidades de Satanás. Por eso, como estos dioses son sodomitas, no es extraño que sus sacerdotes, algunos siendo profesores de teología de las facultades de la Iglesia Adventista, también lleguen a ser sodomitas. Y eso fue evidente en algunos profesores de teología de la Universidad Adventista del Plata, que fueron encontrados en pleno acto de sodomía. Ahora, adorar a la Trinidad
y al Dios Hijo de la Trinidad, que es la imagen de Tamuz, Horus, Mitra y Apolo, es la razón por la que el pueblo antista está endechando a Tamuz junto a otras mujeres la Semana Santa de Tamuz, que es la última semana de la Cuaresma, y está adorando al sol, el Dios de la Gran Babilonia, como Dios lo anunció por medio de Ezequiel. Ezequiel 8, 13 al 16. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Porque la primera abominación es la introducción de la imagen del celo, del dios de Babilonia en medio de la iglesia adventista. La segunda es la práctica de las meditaciones ignacianas, donde los varones ancianos se hacen imágenes de sus dioses en sus mentes y les oran. Y la tercera y cuarta son estas. Me dijo, pues, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas ecuménicamente, endechando a Tamuz. Mujeres son iglesias. Y aquí estaban endechando a Tamuz, al Cristo de la Gran Babilonia. A Tamuz, Horus, el becerro, Mitra y Apolo. Es la misma imagen. Es la imagen de la bandera negra de los paganos. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de dentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, el dios de Jezabel, el dragón, postrándose hacia el oriente. Porque el pulatista tenía la misión de recuperar el conocimiento de la verdad, tenía que encontrar la puerta abierta. Y en vez de hacer eso en este tiempo, los varones ancianos estarían adorando al dios de Jezabel, al dios de Babilonia, mostrándose hacia el oriente. Y a la misma imagen que Satanás le mostró a Constantino, es la que aparece en nuestros himnos. Y se nos hace cantar, y yo siempre amaré esa cruz, cuando la cruz es un símbolo de los dioses paganos, símbolo de Satanás, de Apolo, de Mitra. Y al cantar eso, se nos hace cantar, yo siempre amaré a Satanás. Y es una locura. Yo siempre amaré a la abominación desoladora, a la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición. Pero eso es lo que pasa porque el pueblo antista está dormido y hay que despertarlo, porque está adorando a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y está adorando a Satanás y los demonios. Y este es el escenario en el que Dios debería enviarle a su pueblo al profeta Elías para despertarlo con el clamor de medianoche y para que vea iluminado el camino a la ciudad de Dios. Y vamos a ver un poco el fundamento del paganismo. ¿En qué se fundamenta el paganismo? El paganismo politeísta se sustenta en la creencia de la existencia de la sustancia divina de los dioses, a la que Roma llama el ser divino en su unidad y representa con la imagen del sol, y en que los dioses engendran hijos de su esencia, de su sustancia, que son dioses. ¿Y qué sucede cuando un dios engendra un hijo de su esencia, de su sustancia? Deja de existir un solo dios. Hay dos dioses y empieza el politeísmo. Ese es el origen de los dioses del Olimpo, engendrados por la sustancia divina de los dioses. ¿Cuántas sustancias divinas hay? Una sola. El ser divino en su unidad. Y después, ¿cuántas hipóstasis? Un montón. Ahora, que Roma la limite a tres en la Trinidad no significa nada. Siguen siendo ídolos paganos y modelados con la misma sustancia divina de los dioses. Estas son las cosas sacrificadas a los ídolos usadas en la Creonicea para definir al Dios Padre y al Dios Hijo engendrado, siendo el Dios Padre la imagen de Zeus y el Dios Hijo la imagen de Apolo, el ángel de la vida. Y esto es lo que definieron. Creemos en un Dios Padre, genérico sin nombre, que es la imagen de Zeus. Por eso en nuestras Biblias se elimina el nombre de Dios, se pone el Señor. Y tristemente, ahora en nuestras lecciones se usa una Biblia ecuménica donde se eliminó el nombre de Dios. ¿No? ¿Y qué encontramos en la lección de la escuela sabática? El Señor, el Señor, el Señor. El Señor es Baal. En hebreo, Baal es el Señor. ¿Y qué dice? Creemos en un Dios Padre, el que lo Nicea, genérico sin nombre, que es la imagen de Zeus, todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, porque así lo definían a Zeus, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado. ¿Eh? La imagen de Apolo, engendrado como Zeus engendró a Apolo, como unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre.
Dios de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Hay otro Dios. Ya esto es politeísmo. Luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas. Y acá aparece el concepto del verbo de Platón, el agente creador, ¿no? Tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano y sufrió y resucitó el tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y este es Satanás, el anticristo, que busca ocupar el lugar del verdadero Jesús. Y con este Dios Padre busca ocupar el lugar del verdadero Padre. Y en el Espíritu Santo. Y ahí terminó el credo de Nicea. ¿Por qué? Porque este era lo común a católicos arrianos y católicos trinitarios. Y fue así hasta el año 381, Concilio de Constantinopla, ya que no se ponían de acuerdo para definir la naturaleza del Espíritu Santo. Ahora, ¿y quién me dio para que saliera este credo? Constantino. ¿Por qué? Porque a Constantino le casaba que definiera un Dios Hijo entrado a la sustancia del Padre, porque eso convertía en paganos y politeístas a los que creyeran este credo. Porque si alguien creía que un Dios había engendrado otro Dios, ya había dos dioses. Y como los conceptos eran paganos y politeístas, Constantino ya habría vencido al que creía en el credo. Y los términos filosóficos utilizados en este credo para definir el dogma de la Trinidad, como hizo Roma, los términos que usaban los filósofos paganos para definir a sus dioses, cosas sacrificadas a los ídolos, en su catecismo Roma reconocen que no estaban en la Biblia. Y eso es muy interesante. Y en el artículo 251 del Catecismo Romano, Roma dice, para la formulación del dogma de la Trinidad, no dice que es una doctrina, es un dogma definido por Roma, porque no es una doctrina bíblica. La Iglesia debió crear una terminología propia, con ayuda de nociones de origen filosófico. Fíjese, cosas sacrificadas a los ídolos, como Jesús había anunciado. Sustancia, persona o hipóstasis, relación, etc. Y después dice en el artículo 52, la Iglesia utiliza el término sustancia, traducido a veces por esencia o por naturaleza, para designar el ser divino en su unidad. Porque hay un Dios al que adora Roma, que es la sustancia, que representa con la imagen del sol. Y después hay tres hipóstasis, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Pero lo importante para ellos, ¿cuál es? La sustancia, el ser divino en su unidad, que es Baal. Ahora, Roma dice que estos términos no estaban en la Biblia porque los tuvo que crear ella, y lo mismo reconocen nuestros teólogos en el libro de la Trinidad. Esos términos filosóficos no estaban en la Biblia. Y primero empieza hablando de Atanasio, el joven secretario de Alejandro y presbítero en la iglesia de Alejandría, asistió al concilio de Nicea, y agrega, aunque desempeñó un papel menor en las sesiones, el concilio fue un evento modelador de su vida. Pasó el resto de su vida tratando de mantener el concepto niceno de Cristo, ¿no? Ese Dios engendrado, como la doctrina aceptada de la iglesia. ¿De qué iglesia? De la iglesia de Roma, no la iglesia del desierto, la verdadera iglesia de Cristo, cuyos miembros fueron martirizados por no aceptar esta doctrina ni postrarse ante sus imágenes. Ahora, pero como al adoptar la doctrina de Roma, nuestros teólogos nos quieren hacer creer que Roma es la iglesia de Cristo. Por eso dicen la doctrina aceptada de la iglesia. Y después agregan otro párrafo. Por el tiempo de su muerte, en el 373, Atanasio había convencido a la mayoría de los teólogos cristianos de la necesidad de usar la nueva terminología, más bien que autolimitarse a los términos que aparecían en la Biblia. Fíjense que están diciendo claramente que estos términos no estaban en la Biblia. Esa terminología no estaba en la Biblia. En la Biblia no había cosas sacrificadas a los ídolos. Y después agregan, pasaron décadas antes de cada uno entendiera los nuevos significados de esos términos. ¿Por qué? Porque los cristianos no los conocían ni los usaban, ¿eh? En Nicea modelaron un ídolo filosófico. Modelaron a las imágenes donde eran negros paganos, pero en forma filosófica. Entonces, fíjense si estos términos filosóficos, cosas sacrificadas a los ídolos,
con los que los filósofos paganos modelaban a sus dioses. No estaban en la Biblia. ¿Cómo llegaron a nuestras Biblias? Y claramente del modo en que Dios le mostró a Juan, fueron introducidos en la Biblia por los sabios de Roma para dar soporte bíblico a la doctrina de Jezabel, reflejando al Cristo niceno en nuestras Biblias y son usados en nuestra iglesia con el mismo propósito. ¿Por qué? Porque en estos versículos, por ejemplo, Hebreos 1, 1 al 3 y Juan 1, 1 al 3 y 14, donde está reflejado claramente el credo de Nicea, son usados como si fueran palabras inspiradas por Dios y son totalmente contrarias a la ley del testimonio de los profetas. ¿Y por qué se hace eso? Porque nuestros ministros están ciegos o porque son lobos vestidos de ovejas o engañadores. ¿Qué dice Hebreos 1, 1 al 3? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Que agregan, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, creó en Nicea, el Dios Hijo del Creador, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, creó en Nicea, porque esta palabra sustancia, Roma dice que la introdujo ella, no estaba en la Biblia. ¿Y cómo llegó a la Biblia? ¿Mm? Sabios de Roma, reflejando el credo de Nicea, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, credo de Nicea, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, credo de Nicea, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, aquí está hablando de un Dios Hijo. Y lo mismo leemos en Juan 1, 1 al 3 y el 14. En el principio era el verbo de Platón, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Claramente el credo de Nicea. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. El agente creador, credo de Nicea, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ya que el verbo fue hecho carne, credo de Nicea, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Como quién? Engendrado del Padre. ¿Mm? Credo de Nicea, lleno de gracia y de verdad. Ahora, fíjense, acá está reflejado el credo de Nicea. Y vamos a ver que esto es lo que creían nuestros pioneros porque no habían arreglado sus lámparas. En nuestra iglesia podemos observar que los lobos disfrazados de adventistas, los adoradores de Satanás, a los que Jesús nos indicó que los conoceríamos por sus frutos, se dividen en dos grupos que defienden dogmáticamente una tesis y otros la antítesis. Y se oponen entre ellos. ¿Para qué? Para polarizar el pueblo antista entre dos mentiras. La tesis, la creencia en la Trinidad es la verdad y es mentira. Porque la Trinidad es la abominación asoladora de que habla el profeta Daniel, y la antítesis, la creencia de los pioneros, es la verdad. Y veremos que es otra mentira, porque lo que creían los pioneros es lo mismo que creían los católicos arrianos, creían en el credo de Nicea. ¿En qué creían o llegaron a creer la mayoría de los pioneros? Sabiéndolo o no, no lo sabemos. Nuestros pioneros creían lo mismo que creía Arrio, eran verdaderos arrianos, eran cristianos católicos arrianos que creían el credo de Nicea. Creían en el Dios Hijo engendrado de la esencia, de la sustancia del Dios Padre, y que ese Dios Hijo era el Creador, y en consecuencia adoraban al becerro, el Dios Hijo, y eran paganos politeístas. Por ejemplo, estas son algunas de sus declaraciones. La primera es de Andrews, y dice así: y en cuanto a Hijo de Dios, también será excluido, pues tenía a Dios por Padre, y en algún momento de la eternidad pasada había comenzado sus días. ¿Por qué? Porque había sido engendrado en un momento y antes no había existido, antes de ser engendrado no existía. De modo que si empleamos el lenguaje de Pablo en sentido absoluto, sería imposible hallar más de un ser en todo el universo, y así es Dios el Padre quien no tiene padre o madre o ascendientes o principio de días o final de existencia. Ahora, y vemos que ellos creían que como Zeus engendró a Apolo, antes de que fuera engendrado, el Hijo de Dios en el que ellos creían no había existido y sus días habían comenzado al ser engendrado de la esencia del Padre. Creían claramente la definición del Dios Hijo engendrado hecha en el Concilio de Nicea. Y Prescott dice lo siguiente: como Cristo nació dos veces y una vez en la eternidad, el unigénito del Padre, cuando fue engendrado por el Padre, y nuevamente en la carne,
uniendo así lo humano y lo divino en segundo nacimiento, de modo que nosotros, que hemos nacido una vez en la carne, hemos de tener un segundo nacimiento, nacido en el Espíritu. ¿Mm? Entonces, ¿qué creía? Que Jesús había sido engendrado por el Dios Padre, el unigénito del Padre, tomando las palabras de Juan 1:14. Como Andrios, creía que Jesús era el Hijo engendrado por el Padre en la eternidad. Creía en la definición del Hijo, Dios Hijo engendrado, hecha en el Concilio de Nicea, que es la imagen de Apolo, el ángel de la vida. Y Jones dice lo siguiente: el que había nacido en la forma de Dios, porque él creía que Jesús era otro Dios y que había sido engendrado como Dios, tomó la forma del hombre. En la carne era en todo momento como Dios, pero no se presentó como Dios, dice. Las glorias de la forma de Dios las descartó por un momento. Y esto es lo que creían nuestros pioneros. No conocían la verdad. Y vemos que Joss creía lo mismo, creía que Jesús era un Dios Hijo engendrado por el Dios Padre. Ve la definición del Dios Hijo engendrado hecha en el Concilio de Nicea. O sea que eran católicos arrianos. Y analizamos nuevamente estas creencias, porque Dios les mostró a White que ellos habían heredado los errores de los paganos y los papistas y tenían que deshacerse de ellos. Y acá están claramente a la vista cuáles eran esos errores heredados de los paganos y los papistas. Y analicemos nuevamente estas creencias. ¿Qué sucede cuando un Dios engendra a un hijo de su esencia, su sustancia? Como creían nuestros pioneros. Deja de existir un solo Dios y hay dos dioses y empieza el politeísmo, porque así ese es el origen del Olimpo de los dioses, del paganismo. Y nuestros pioneros, al creer esto, eran paganos, eran politeístas. Y segundo, cuando un padre engendra un hijo, ¿quién precede en su existencia al otro? Evidentemente, el padre precede al hijo. El padre es el primero y el hijo es el segundo del padre, y, como Zeus y Apolo. Acá hay una además, la vamos a borrar, siendo Zeus el primero y Apolo el segundo. Entonces, ¿qué creían los pioneros? Que Jesús era el segundo, ¿no? Esto es lo que los pioneros creían que había ocurrido con el Dios Hijo, engendrado por el Dios Padre. Creían que el Dios Hijo era el segundo, el Dios Padre, y que había un momento en que no había existido hasta que fue engendrado. Pero, en sus palabras, Jesús niega que esta creencia del primero sea verdad. Al reclamar ser el primero, reclama ser Jehová, nuestro Dios y Padre, y no un Dios Hijo engendrado, como claramente lo anuncian las Escrituras del Antiguo Testamento. Fíjense Apocalipsis 21, perdón, 22:13. Yo soy, dice Jesús, el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo soy el primero. Entonces Jesús es un Dios hijo engendrado como creían los primeros. No, porque sería el segundo. ¿Y quién es Jesús? Es Jehová, porque eso es lo que anuncian las profecías. Y en el estudio que hicimos del mensaje de Elías, búsquenlo, escúchenlo, y van a ver qué clara es la Biblia, qué clara es la palabra de Dios. Isaías 44, 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Qué dice Jehová? ¿Quién es el Redentor de Israel? Él es nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo, dice una persona singular, soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy el primero, yo soy Jehová, dice. No soy un Dios hijo engendrado, yo soy Jehová. Y termina diciendo Jehová, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. No conozco otra persona que sea Dios o que sea fuerte, que tenga mi naturaleza. No conozco el verbo es un ídolo. El Dios Hijo que ha entrado de la esencia, de la sustancia del Dios Padre es un ídolo, como el Dios Padre que lo engendró, que es la imagen de Zeus y el otro es la imagen de Apolo. Isaías 9:6 también es muy claro, porque un niño humano, nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará en el futuro su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Cuál es su nombre? Jehová el Señor, porque Jesús, el verdadero Jesús, es Jehová manifestado en carne. Él sería el príncipe de paz. Por eso Juan le preparó el camino, ¿a quién? A Jehová. Isaías 43, vos que claman en el desierto, preparad camino, ¿a quién? A Jehová.
enderezad casa la soledad a nuestro Dios, porque el verdadero Mesías es Jehová, nuestro Dios, manifestado en carne. Por eso Jesús dice, yo soy el primero. ¿Y nuestros primeros en qué creían? En un ídolo. Por eso estaban contaminados por los errores heredados de los paganos y los papistas. Como dice Isaías 47:4, nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo Israel. Por eso en el Apocalipsis Jesús también indica que Él es el Padre de David, que, es, que Él es Jehová y que Él es el Hijo de David, el Mesías, porque Jehová es nuestro Redentor. Apocalipsis 22:16 dice Jesús, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, o sea, el padre de David, y el linaje de David, el hijo de David. Soy las dos cosas. Yo soy Jehová y soy el hijo de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y en Isaías 43, 10 al 12, Jehová fue muy claro también. ¿Qué anunció? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, una persona singular, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Había otra persona que nos pudiera salvar? No, solo Jehová. Yo, dice Jehová, yo, Jehová, vuestro Padre, anuncié y salvé. ¿Qué está diciendo? Yo, Jehová, soy el Mesías, el Redentor, yo lo salvé. E hice oír, yo, Jehová, les hago oír mis palabras, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios, una persona singular. ¿Y quién es Jesús? Es Jehová, manifestado en carne. Esa es la razón por la que, sabiéndolo, David le dice Señor a su hijo. Y voy a leer Mateo 22, 41 al 46. Y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Por qué le decía a David Señor? Porque David sabía que su hijo iba a ser Jehová, y Jehová nos iba a redimir. Conocer a su Dios era la razón por la que, como Dios le mostró en el Juan, los miembros de la iglesia primitiva elevaban una bandera de un blanco puro, sin ninguna imagen, con la inscripción pureza y santidad de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Jesús es Jehová. Y el que quiera ver un análisis más detallado del mensaje de Elías puede ver las presentaciones que hicimos las semanas pasadas. Ya tenemos 4 presentaciones y ahí van a encontrar una definición muy clara de lo que dice la Biblia, de la identidad del Dios verdadero y del Mesías verdadero. Pero vamos a mostrar otra cosa, por eso es nuestra misión, y vamos a ver una parte de la obra de engaño que se está haciendo en nuestra iglesia. ¿Qué hacen los lobos vestidos de ovejas para engañar al pueblo adventista y hacernos creer y adorar a la imagen de la bestia? ¿Eh? Los que defienden la tesis, la Trinidad es la verdad, y los que defienden la antítesis, la creencia de los primeros es la verdad, hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque los lobos no tienen ningún problema de ser arrianos o trinitarios, porque el Jesús, el Cristo diseño, es el mismo en ambos casos. Es la imagen de Satanás, la imagen de Apolo, el ángel de la vida, el que guía a los jesuitas. Como los claros categóricos así si Jehová nos muestran que lo que enseñan es una mentira, los ocultan, los dos, los arrianos y los trinitarios, como Dios les mostró en el cual que harían, y buscan hacernos creer que en el Antiguo Testamento hay indicios que muestran la existencia de una Trinidad o de una divinidad, como la llaman, y que Jehová miente al decir que no conoce a otra persona que sea Dios. Y como también Dios le mostró en el cual que harían, usan algunas declaraciones que aparecen en los escritos que son atribuidos a ella para hacer doctrina. Por ejemplo, esta es la preferida. Entonces, dijo Dios a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Historia de Redención, página 20, párrafo 2. Y esto, a ver, no lo escribió Elena White, lo escribió Jaime White.
y no actuó muy honestamente. ¿Por qué? Porque copió una novela de John Milton y le dio forma como si hubiera sido una visión de Elena de White. Pero bueno, aparte de eso, que lo saben todos nuestros teólogos, pero lo ocultan, ¿qué hacen ellos? Le hacen creer al plantista que en la creación había un Dios hijo. Y la pregunta es, ¿tenía Jehová un hijo al que hubiera engendrado de su esencia, de su sustancia, que fuera Dios y fuerte como él, y estuviera con él en la creación? No. Como ya lo vimos, la palabra de Dios es muy clara. Así dice Jehová, Rey de Israel, su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo, una persona singular, soy el primero y soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y qué dice Jesús en Apocalipsis? Yo soy Jehová, yo soy el primero. Y termina diciendo, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. No conozco otra persona que sea Dios o sea fuerte, que tenga mi naturaleza. Y eso es claro. ¿Tenía un hijo Jehová? No. ¿Había estado con él en la creación un Dios hijo? No. No existía, es un ídolo. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Sabía Moisés cómo había sido la obra de la creación y a quienes había dicho Jehová, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? Sí lo sabía, porque Jehová se lo había revelado y él ya lo había escrito en el libro de Job, porque el primer libro escrito en la Biblia es el libro de Job. Y vemos que en el libro de Job, primero, Moisés escribió que la obra de creación la hizo solo Jehová. No había una persona acompañando. ¿No? Job 9:8, él solo, una persona singular, extendió los cielos y anda sobre las olas. Y en Job 37:18 leemos, ¿extendiste tú con él, una persona singular, los cielos? ¿Quién hizo la obra de creación? Una persona singular, solo Jehová. ¿Eran tres? No, eso es un verso. ¿No? Es un verso de la Iglesia Católica. ¿Eran dos? Tampoco, es un verso de los pioneros, ¿no? Tomado del paganismo. Solo Jehová hizo la creación. Y Moisés es muy claro. Moisés escribió esto primero y después escribió el Génesis. Y ese es el mismo testimonio que encontramos en toda la palabra de Jehová. Por ejemplo, Nehemías 9:6. Tú solo, una persona singular, eres Jehová. ¿Cuántas personas? Una sola. Tú hiciste los cielos, nuestro universo, y los cielos de los cielos, los otros universos, con todo su ejército, los otros hijos de Dios, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Quiénes? Los seres creados en otra creación, antes que el hombre. Y leemos en Isaías 42, 5 al 9. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que andan por ella andan. Yo, Jehová, una persona singular, te he llamado a justicia. ¿A quién? Al Mesías, al Hijo de David, y te sostendré por la mano a futuro. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová. Este es mi nombre, el nombre de una persona singular. Y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Entonces, ¿por qué el Mesías se llamaría Jehová? Porque Jehová es nuestro Dios y Padre, el único Dios verdadero manifestado en carne. Y en segundo lugar, en Job, Moisés escribió que Jehová estaba con los ángeles no caídos, con las estrellas del alba y con todos los otros hijos de Dios, creados a imagen y semejanza moral de Jehová, que estaban contemplando la obra de la creación. Por eso Moisés sabía a quién le había dicho Jehová, hagamos al hombre, ¿no? Y nuestros teólogos, muchos deben saberlo, porque es evidente en la palabra de Dios. Y vamos a leer lo que Job escuchó de Jehová, porque ahora le habla a Jehová a Job en Job 38, el 3 al 7. Y le dice Jehová, ahora ciñe como oran tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo, una persona singular, fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel?
¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba, dice Jehová. ¿Quiénes son las estrellas del alba? Los ángeles no caídos. Y se regocijaban todos los hijos de Dios, los que habitan en los cielos de los cielos, los otros seres creados. ¿Quiénes estaban con Jehová? Los ángeles no caídos y los otros seres creados, a imagen y semejanza de Dios. ¿Lo sabía Moisés? Por supuesto que sí, porque ya había escrito el libro de Job. ¿Mm? Y leemos Salmo 86, 86, 10. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú, una persona singular, eres Dios. No hay otra persona que sea Dios con Jehová, es claro. Y en Isaías 37, 16 leemos, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú, una persona singular, eres Dios. De todos los reinos de la tierra, tú, una persona singular, hiciste los cielos y la tierra. ¿Quién los hizo? Una sola persona. ¿Y lo sabía Moisés? Claro que sí. Ya lo había escrito. Dios se lo había revelado. Ahora, ¿qué escribió luego Moisés en el Génesis? Nuestro idioma es claro y racional. Escribió que la creación del hombre la hizo una sola persona. Y vamos a leer el Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, fíjense, Él dijo, está conjugado en segunda persona singular, acción de una persona singular. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, hablándole a las otras personas a las que Moisés identifica en el libro de Job. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Y qué hizo? Y creó Dios al hombre. Fíjense, Él creó la acción de una persona singular. Él creó acción de una persona singular, no de dos ni tres. A su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó ahora. A ellos, plural porque eran dos. Y los bendijo Dios. Él los bendijo a ellos, plural. Y les dijo, Él les dijo a ellos, plural, porque eran dos. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y en Deuteronomio 32, 3 al 6, el cántico de Moisés, el Cordero, ¿qué leemos? Porque el nombre de Jehová proclamaré en gran ciudad, nuestro Dios. Él, una persona singular, es la roca. ¿Hay dos personas? No, una sola. La roca es una sola persona, es Jehová, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Y termina diciendo, así pagáis a Jehová por el loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Porque Jehová es nuestro padre, porque es nuestro creador. Él, una persona singular, te hizo y te estableció. ¿Y qué leemos en Isaías 64:8? Ahora pues Jehová, tú, una persona singular, eres nuestro Padre. Nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Quién es nuestro Padre? Jehová. ¿Quién nos formó? Nuestro Padre, Jehová. ¿Quién es Jesús? Es Jehová manifestado en carne. Ese es el verdadero Jesús. El otro es un ídolo, es una imagen de la bandera negra de los paganos. Porque la Trinidad son imágenes de la bandera negra de los paganos, son ídolos paganos. Y como podemos ver, fíjense, la palabra de Dios se explica a sí misma de forma clara y directa. ¿Está claro en la Biblia con quiénes hablaba Jehová? Sí, está clarísimo, porque es lo primero que escribió Moisés. Y para enseñar falsas doctrinas es necesario ocultar los claros y categóricos, así dice Jehová, que nos muestran que esas doctrinas son falsas. Porque el que adora a la Trinidad adora un ídolo, adora a tres ídolos o a cuatro, porque Dios la Trinidad es el cuarto ídolo, el ser divino en su unidad. Y vamos, ahora volvamos a cuando Moisés intercede por su pueblo porque había pecado. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces, ¿por qué le decía esto Jehová a Moisés? Porque lo estaba probando.
Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces, dice el versículo 14, Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Por qué? Lo estaba haciendo es probar a quién. Probar a Moisés. Y Moisés amaba a su pueblo e intercedió por este, del mismo modo en el que lo haría los siervos fieles y prudentes, a los que Dios mandaría darles el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos, como Jesús lo contó en la parábola de Lucas 13, el 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto de ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, ¿eh? Vine en la primera vigilia y no tenía fruto. Vine en la segunda, vine en la tercera y no tenía fruto. La primera vigilia comienza a las 6 de la tarde, la segunda a las 9, la tercera a la medianoche. Y hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: ¿y qué hizo el siervo fiel? Intercedió por sus hermanos. Déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, hasta que le dé el alimento a tiempo. Y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. Déjala un año más. Y yo me voy a encargar de darle alimento a tiempo. Eso es lo que Dios quiere de sus hijos, que por amor a sus hermanos quieran darles el verdadero alimento a tiempo. Y como dice Elena White, en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 431, los 3 ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra, porque este es el mensaje de Elías. Y agrega: Cristo declara a los que le siguen: sois la luz del mundo. Mateo 5:14. Y esta es la promesa de Dios. El amor que Jesús manifestó por las almas de los hombres en el sacrificio que hizo por su redención impulsará a todos los que le sigan, a todos los que hagan la obra de los siervos fieles y prudentes. Esa es la promesa de Dios. Y cuando Moisés descendió del monte, se encontró con un triste espectáculo. Versículo 15, 32:15. Y volvió Moisés y descendió al monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió el aire de Moisés, que arrojó las tablas en sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Qué pasó? Se encontró con la orgía que estaban haciendo, la fiesta, al becerro. Estaban desenfrenados. ¿Y qué hizo? Quebró las tablas, las arrojó. Moisés quebró las tablas, señal de que el pueblo había roto el pacto, porque estaban adorando a los dioses de Egipto y estaban desenfrenados. ¿Y qué hizo Moisés? Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.
Y sigue diciendo Aarón. Y yo le respondí, ¿Tienen, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. O sea que él echó el oro en el fuego y salió milagrosamente el becerro, cuando él le dio forma de becerro. Porque el becerro estaba en la mente de él, tenía en la imagen, su imagen, el becerro, el dios de Egipto. Salió de la mente de Aarón. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo aquel día como 3.000 hombres. ¿Quiénes cayeron? Los que estaban en medio de esa orgía. Ese fue el fruto de la primera apostasía del pueblo de Israel. Murieron los que en forma desenfrenada estaban adorando al becerro, al Dios Hijo, del sol y la luna, porque de eso se trata. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues, este pueblo cometió un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Y eso es claro. Jesús es muy claro en Apocalipsis. Dice que al que venciere, no va a borrar su nombre del libro de vida, va a confesar su nombre al Padre y Santos Ángeles. Pero el que no venciere, va a borrar su nombre del libro de vida. Y eso va a ser con los adventistas insensatos. Y le dice Jehová, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel, mi mensajero, que es la columna de nubes y la columna de fuego, no Jesús, como quieren hacernos creer a nosotros algunos, irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. ¿Mm? Ahora, ¿perdonó Jehová a su pueblo? Sí, a todos los que se arrepintieron de su pecado. Como lo leemos en Nehemías 9, 18 al 21, cuando los levitas, que habían vuelto a reedificar Jerusalén, justamente hablaron delante del pueblo. ¿Y qué dijeron ahí? Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube, ¿no? Este es el mensajero, no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego, para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste, ¿cuántos? 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y eso es lo que Dios hizo por amor con este pueblo, hasta que finalmente entraron en la tierra prometida. Ahora, la pregunta es, ¿nos perdonará también a nosotros? Y la respuesta es sí, como indican en la escuela en Testimonios para los Ministros, si nos arrepentimos de nuestros pecados y buscamos a Jehová mientras pueda ser hallado. Y esto es lo que dice Elena en Testimonios para los Ministros, página 422. ¿Cuál es el mensaje que hemos de dar? A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Y Jehová dice, ¿por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo no en hartura? Oídme atentamente y comed el bien,
y deleitaráse vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Oíd mi palabra, dice Jehová. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Y agrega, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, mientras la puerta está abierta. Llamadle en tanto que está cercano, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y esa es la promesa también para el ángel de la Odisea, al que Jesús está llamando. Pero va a llegar el momento en que va a dejar llamarlo y va a omitir su nombre de su boca. Por eso, como dice claramente la palabra de Dios, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque Dios nos está llamando, porque nos ama, y este es el día de nuestra salvación. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad, y que tengas una bendecida semana y puedas estar cada día con nuestro verdadero Dios y nuestro verdadero Padre y nuestro verdadero Redentor.